El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Este texto es como para dar un retiro. O sea, no lo podríamos agotar en menos de 15 minutos. Inclusive analizar este texto es días. Porque hay tantos ejemplos de la vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo propone una parábola después de la oración del Padre Nuestro. Hay 2 textos en las Sagradas Escrituras, 2 evangelios que hablan sobre el Padre Nuestro. El Evangelio de San Mateo y en el caso del día de hoy, que es el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Mateo vienen 7 peticiones y en el Evangelio de San Lucas viene 5. Uno podrá decir: ¿por qué uno más y el otro menos? Porque el Evangelio de San Mateo va dirigido a los judíos, conversos al cristianismo, que están acostumbrados a orar en la práctica de la oración. Y el Evangelio de San Lucas, pues va dirigido a los paganos, a los que apenas van comenzando a conocer a Dios nuestro Señor. Entonces ahí viene, ya nos abre un poquito más el panorama, ¿verdad? Vemos aquí en estas primeras líneas que los discípulos le piden a nuestro Señor Jesucristo que los enseñe a orar. Pero hay algo muy importante. ¿Qué estaba haciendo Jesús antes de la petición de los discípulos? Estaba orando. Aquí viene como un punch, ¿va?, en media cara para nosotros. Digo nosotros, porque se le pide a la persona que nos enseña a orar, a quien es congruente. Digo que a mí me cae también la pedrada, porque nosotros los sacerdotes, pues nos ordenamos sacerdotes para ser expertos en la oración y para enseñar a nuestra comunidad ¿a qué? A dirigirse a Dios, a orar. Pero también los padres de familia
Los papás, ¿qué es lo que tienen que hacer con sus hijos? Enseñarles a orar. Nos va a caer la pedrada a todos. Porque ¿qué tan congruentes somos con lo que decimos y con lo que hacemos? ¿Realmente somos congruentes? ¿Realmente nosotros sabemos dirigirnos a Dios nuestro Señor para poderle decir a las otras personas, mira, así como yo me dirijo a Dios, tú también dirígete a Dios? Por eso vemos que así como Jesucristo es congruente, y así, por eso pusieron el ejemplo, así como Juan, ¿quién Juan? Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos a orar. Juan era congruente con lo que decía, con lo que hacía, hasta con su forma de vestir. Por eso, primera enseñanza del texto del Evangelio: si vamos a enseñar a orar, tenemos que ser congruentes. Pero ¿a quién es el primero que tenemos que pedirle que nos enseñe a orar? A nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que les dijo, entonces oren así. Cuando oren digan, Padre, Padre. Qué gran controversia estuvimos analizando en domingos anteriores sobre el nombre de Dios. ¿Ah? Había gran controversia. Pero el problema era dirigirse a Dios como Padre. Les dejo de tarea leer el libro de Samuel, porque ya desde el Antiguo Testamento, ¿va?, estaban enseñando ya como a decirle a Dios papá, o relacionarlo con un papá. También el profeta Isaías, ustedes lean el profeta Isaías y se van a dar cuenta que llega un momento en que el profeta Isaías relaciona a Dios como un papá, pero un papá bueno, un papá que es cercano, un papá que se deja conocer, un papá que se deja conocer. Por eso en la parábola, que es la aplicación del Padre Nuestro, el ejemplo, el testimonio de vida, es por eso que se propone. Fíjense cómo dice con respecto a los papás. Papás, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, pero el papá al que nos estamos dirigiendo es un excelente papá. Un papá lleno de amor con respecto a sus hijos, un papá que te va dirigiendo, un papá, vuelvo a repetir, que te da ejemplo. Ese es el papá. Y vemos que continúa diciendo, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué tanto honras ese nombre? Fíjense, los 3 primeros mandamientos van dirigidos hacia ¿quién? Hacia Dios. Y del cuarto, ¿a quiénes va dirigido? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué tanto honramos con nuestras buenas obras a nuestro papá Dios? ¿Qué tanto lo honramos y qué tanto glorificamos a ese nombre de Padre? Glorificarlo en este lugar santo. ¿Cómo nos dirigimos a ese Dios y qué tanto, vuelvo a repetir, honramos con nuestras buenas obras a ese papá, ese santo nombre? El nombre, ustedes bien saben que significa una íntima relación con el otro. El decir el nombre de otra persona, cuando nos hablan por nuestro nombre, ¿qué decimos? Y nos gritan, oye, José Luis, pues volteamos y a chirrión, ¿hay alguien que me conoce? Es la íntima relación.
Hoy en día no santificamos el nombre, ni siquiera entre nosotros, mucho menos lo vamos a hacer con Dios. Hoy en día, ¿cómo se hablan bueno, ya desde los niños, ¿cómo se hablan? No, mejor no hay que decirlo, ¿verdad? Estamos en tele abierta. Nos decimos de todo menos por nuestro nombre. Los esposos ya no se dicen el nombre. Viejo, vieja, gordo, gorda. Se dicen todos los apodos habidos y por haber y menos se hablan por su nombre. Y si cuando se hablan por su nombre es porque están enojados, en lugar de decirse su nombre, cuando nos llena de felicidad el saber de que conozco a esa persona, que conocemos a esa persona. Y si se conoce a la persona es porque la amamos, porque la amamos. Por eso que tanto santificamos el nombre de Dios. ¿Estamos cercanos a Él o estamos alejados de Él? ¿Estamos haciendo el esfuerzo por conocerlo a Él para podernos dirigirnos a Él? Bendito y alabado sea Señor, porque en el sacramento del bautismo tú me llamas por mi nombre y significa que tienes relación conmigo y significa que me conoces desde la punta del último cabello hasta la punta de los pies. De los pies. Me conoces. Pero yo también santifico tu nombre, porque cada día me sorprende, Señor, de tanto amor que tienes por mí, por cada uno de nosotros. Venga a tu reino, porque realmente conozco tu nombre y eres el Rey que se deja conocer, eres un Rey cercano, un Rey que conoce mis necesidades, por eso te permito que seas Rey de mi vida. Rey de mi vida, de mi casa, de todo lo que tengo. Eres mi Rey. Por eso que venga tu reino, porque te dejo ser tu Rey. Y de mi todo, también que sea tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, porque es un Dios que nunca nos deja solos y siempre nos está nutriendo. Hoy vienes a alimentarte de Dios. Y vemos desde toda la economía, bueno, la palabra economía significa toda la historia de la salvación. Desde toda la historia de la humanidad siempre Dios nos ha acompañado. Y nos ha acompañado en los tiempos en los que nosotros tomamos la decisión de vivir tu reino. En el Éxodo, en ese tránsito, para llegar a la tierra prometida, Dios los alimentaba del maná, el pan bajado del cielo, porque el pueblo ha tomado la decisión de salir de la esclavitud a la libertad, de salir del pecado a la vida de gracia, pero en ese camino que es tan pesado. Porque cómo cuesta trabajo dejar nuestros pecados, ¿verdad? A veces amamos más nuestro pecado que amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro propio prójimo. Amamos más nuestros pecados, nuestros vicios, porque son actos de egoísmo. Y cómo sabe rico el egoísmo también. Pero si tomamos la decisión de dejarlo, Él nos alimenta para tener fuerzas y darnos cuenta a dónde nos puede llevar el pecado y darnos cuenta, mucho más, darnos cuenta a dónde nos puede llevar la vida de gracia. Dios nunca nos va a dejar y nos va a alimentar para tener las fuerzas necesarias. Porque también a veces nos fijamos más en los pecados de nuestros semejantes que en nuestros propios pecados. Resaltamos más los errores de los demás que nuestros propios errores. Justificamos nuestras acciones echándole la culpa a los demás. Por eso, Señor, nos enseñas a perdonar nuestras ofensas. Nos enseñas que tienes un inmenso amor
por nosotros, pero también nosotros tenemos que poner en práctica ese amor para pedir, pero también para perdonar a nuestros hermanos que nos han ofendido, a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Hay muchas personas que llegan y dicen al Padre, Padre, dígame cómo hacer para no tener tentaciones. Pues la única forma de no tener tentaciones es morirse. Porque es natural tener tentaciones. Es natural, es normal. Lo que no es normal es no luchar contra las tentaciones y dejarnos llevar por las tentaciones. Por eso, aquella persona que está íntimamente unido a Dios nuestro Señor y tiene una íntima relación con Dios, le enseña a no caer en las tentaciones. Qué hermosa oración cuando oramos con estas palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Por eso viene la parábola, porque hay muchos que han escuchado esta oración, la dicen, pero no hay congruencia, no la ponen en práctica. Por eso cuando los niños les dicen, vamos a rezar el rosario, pues sí, van más a fuerzas que de ganas. Lo digo porque yo también fui niño, Y cuando vamos a misa nos gana el sueño, por eso también no los regaño cuando se están quedando dormidos, porque yo también fui niño, y yo también me dormía, me aburría, pero cuando uno descubre la bondad, cuando uno descubre las maravillas de Dios, ya no se aburre uno, lo disfruta estar en esa presencia de Dios nuestro Señor. Por eso, ¿qué pasa si nosotros nos negamos? Viene la parábola que Jesús propone en este día. Si alguno tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes porque un amigo mío ha venido de viaje. Ese amigo que viene a visitarnos, a veces nosotros nos damos cuenta que no tenemos nada que ofrecerle a ese amigo que es nuestro Señor Jesucristo. A veces somos tan miserables que no tenemos ni un mendrugo de pan para ofrecerle. Jesús viene a visitarnos y nos tronamos los dedos ¿y ahora qué le voy a ofrecer? No tengo nada. Ya sé, voy a ir con mi amigo. Y va de noche, porque no sabemos en qué momento ese amigo nos visita, pero también el viajero nos habla en este texto que siempre hace sus viajes de noche porque es mucho más difícil caminar bajo el sol, mejor dicho, bajo el sol abrasador del desierto. Pero viajar de noche implica mucho más riesgos. Es como las personas, a muchas personas les gusta manejar más de noche que en pleno día. Pero se corren mucho más riesgos viajar de noche. Por eso, ¿qué implica realmente levantarse? A veces nosotros no entendemos este texto porque hay que trasladarnos y vivir en esa época. Oye, préstame por favor 3 panes. ¿Y qué le dice el amigo? No me molestes, porque levantarse implica hacer muchas cosas que implican un gran esfuerzo. Las puertas ya están cerradas y no es la canción. La puerta ya está cerrada con un dintel. Ese dintel, que es una viga grandota, la tienen que cargar entre varias personas, 2 o varias personas. ¿Qué significa? Tener que ir a despertar a la otra persona.
Si a veces cuando nos despiertan en la casa, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo mueles, verdad? ¿Que no ves que estoy dormido o que no ves que estoy dormida según sea el caso? Por eso dice, no me molestes. A veces, por eso vemos la justificación, ¿no? Pero también si se tienen niños, hacer tanto ruido, ¿qué implica que los niños se pongan a qué? A llorar. Y para callar a un niño, después de despertarlo y que está chille y chille, implica tiempo y esfuerzo para callar al niño. ¿Qué más? Prender la lámpara. No existían los fósforos. Se tiene que preparar la lámpara con el aceite. Prender el mechero. O sea, implica tantas cosas. Por eso dice, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. Pero vaya, tantos pretextos que ponemos que implican sacrificios para recibir el amigo. Ustedes lean el libro del Deuteronomio. ¿Y qué dice ahí con respecto a esto? Que no te puedes negar a recibir al forastero. Porque si la comunidad se entera de que un amigo fue a verte y no le abriste las puertas de tu casa, vas a pasar por vergüenzas ante toda la comunidad. A no le importaba pasar vergüenzas. No quería hacer un sacrificio. Había muchos pretextos justificados. Pero ¿dónde está el sacrificio? Porque así nos puede pasar a nosotros. Cuando nos venga a visitar ese amigo y que nosotros no recibamos a ese amigo y al amigo de su amigo. Esto iba para los judíos, para los que eran expertos en la oración, para aquellos que realmente decía una de las leyes, no te niegues a recibir al forastero. Y está hablando con respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes se negaron a recibir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes se negaron a poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros lleguemos a su presencia, tendremos la cara de decirle, Señor, es que ya era de noche. Señor, pues es que el Padre José Luis dormía. Aburría el Padre José Luis. Por eso no iba a misa. Es que era bien regañón. Bueno, eso sí, no sé regañar mucho. Pero vaya, podríamos poner 1001 pretexto, pero vamos a pasar por vergüenza. Qué vergüenza, ¿no? O inclusive decirle, es que Padre, Dios mío, no podía llegar a la parroquia porque pues tenía mucho trabajo. Es que me quedaba muy lejos la parroquia. Es que yo no sabía, ¿no? Hay muchas personas que dicen, cuando ven las exigencias de lo que pide la Santa Madre Iglesia Católica, dicen, por eso nos vamos de la religión católica. No se puede dejar la religión católica cuando nunca se ha pertenecido a la religión católica, cuando nunca has estado, cuando nunca has vivido, cuando nunca lo has sentido. Porque realmente, con todo lo que se nos pide, lo que nos pide Dios nuestro Señor, siempre es para un bien.
siempre es para un bien. Analízalo, date el tiempo de analizar todo lo que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia. No saques conclusiones apresuradas, analízalo y te vas a dar cuenta que es para un bien. Por eso, hermanos, ¿ustedes creen que Dios no nos dé cosas buenas? Si Él es bueno, si Él es santo. Por eso busquen a Dios. Toquen la puerta de la casa de Dios. Pídanle a Dios. Y nos vamos a dar cuenta ustedes y yo que nunca seremos defraudados por Dios. Dios quiere encontrarnos en una misma casa, en un mismo reino, en un mismo cielo. Por eso termino con lo que empecé. ¿Realmente has enseñado a los de tu casa a orar? ¿Realmente has enseñado a los de tu casa a tener esa íntima relación con Dios? Si no lo hemos hecho, hagámoslo. Y que Dios nuestro Señor nos encuentre en un hogar así dispuesto. Como grandes amigos, que nos conocemos por nuestro nombre, porque Dios nos conoce por nuestro nombre. Un Dios que es amor y también una familia que vive el amor. Una familia que se ayuda mutuamente a no caer en las tentaciones, porque Dios nos sostiene. Y no nos sostiene solamente a nosotros, sino a todos los de la familia. Que Dios te bendiga. Y que Dios siempre esté a tu lado. Y lo sientas así, porque siempre te ha alimentado. Que realmente tengamos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Que así sea.